¿Dónde se originaron? Se explotó la guerra en Colombia por el odio. Porque unas familias no se pudieron perdonar. Entonces, cuando a alguien le mataron a alguien, la persona dijo, tenemos esto, y ese hermano se originó la guerra en Colombia. Después se siguió perpetuando por odios. ¿Y usted cuál cree que es en Colombia el problema? Es un problema de odios. Si usted dice que es de Uribe, lo van a arrasar. Si usted dice que es de Petro, lo van a arrasar. Porque es un tema de odios. Por eso los cristianos somos de Jesús. Usted tiene que quitarse la camiseta para que el diablo no tome ventaja sobre su vida. Usted dirá, pastor, ¿es verdad? Es verdad. Usted está dejando que el diablo tome ventaja. Porque el diablo quiere meterlo a usted en una cosa de odio. Ellos van y toman whisky y se abrazan y usted está peleando con otros. ¿Usted cree que no hacen eso? Yo he hablado con políticos. Me dice, hermano, los debates usted se grita y se dice un montón de cosas y después están afuera con el cigarrillo fumando y diciendo, no, hermano, usted lo que dijo allá. Y ya. ¿Y cómo está el pueblo abajo? Echándose piedra, no me vuelvo a hablar con fulano de tal, yo lo elimino de mi WhatsApp, lo elimino de este man no es sino un petrista, el otro no es sino un uribista. Porque el diablo quiere que usted entre en ese juego, porque así empezó la guerra en Colombia. ¿Cómo se formaron las paramilitares? Así. ¿Cómo se formaron una cosa y otra cosa? No voy a entrar en eso más. Pero detrás de todo eso hay un demonio que le está dando pedal a la gente. Y eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, la guerra espiritual se mueve en 3 niveles. La guerra espiritual se mueve en un nivel territorial, que es esta. ¿Qué es que se mueva en un ambiente territorial? Por ejemplo, Corea del Sur llegó a tener el 33% de su población cristiana en las iglesias. Eso llegó a que Corea explotara. Pero ¿qué sucedió? Pudieron evangelizar a las personas, pero no pudieron derrotar a los demonios territoriales. Entonces, ¿qué sucedió? Con el pasar de los años, la iglesia que era punta de lanza, el doctor Cho, se muere el doctor Cho y comienzan a haber un montón de problemas. Y hoy en día la cultura surcoreana, que todas esas niñas que usted ve, que hoy son modelos y tienen un montón de cosas y que viven una vida súper loca, son niñas que le aseguro que el papá, la mamá o la abuela iban a una iglesia, pero están todas ahora perdidos. Porque a veces uno puede evangelizar a una persona, pero no se caen las potestades de la ciudad. Guatemala, por muchos años se llegó a decir que es el país más evangelizado de Latinoamérica. Cuando yo fui a Guatemala, yo le pregunté a los guatemaltecos, ¿cuántos son ustedes de cristianos? Dice, mínimo somos el 45%. Pero nunca pudieron erradicar las maras, que las maras son las pandillas. Quiere decir, la gente se convierte, pero no pudieron derribar las potestades demoníacas. Hay lugares en Guatemala donde hay basureros, donde la gente se emborracha y allá usted puede encontrar 20, 30 personas en un basurero botados, allá borracho y todas las cosas, porque tiene un espíritu de alcoholismo en Guatemala. Entonces, ¿qué es lo que dice? Pudieron liberar a las personas, pero no pudieron derribar los territorios espirituales de maldad. El único lugar que por eso le llaman el Sión de Dios en la tierra se llama Almolonga. Es el único lugar donde pudieron por mucho tiempo derribar las potestades demoníacas que habían. Y en Almolonga las cantinas se cerraron, los bares se cerraron y habían 2 cárceles en un pueblo que tiene 20,000 personas, 2 cárceles, y las 2 se cerraron. Porque ellos no solamente evangelizaron a las personas, sino derribaron el principado de alcoholismo. Entonces, lo que uno tiene que saber es que la guerra espiritual se mueve también de una manera territorial. El segundo nivel después de la territorial, que es este que acabamos de mirar, que estamos en esto de que hay asignado todas esas cosas, es lo que tiene que ver con el ámbito del ocultismo y el ámbito del engaño, que es el segundo nivel. Hay muchos versículos, pero yo no los tengo todos para decírselos, pero solamente se los van a nombrar. Está en Hechos 19. Hechos 19 dice la Biblia que cuando se convirtieron la gente de Efesios, los éfesos se convirtieron, dice la Biblia que se convirtieron y se convirtieron tan fuertemente que vinieron y quemaron los libros de brujería. Se calcula que los libros de brujería, si hoy se pagara el precio que ellos lo compraron, son $4 millones, los libros que quemaron de brujería. La Biblia nos dice también, más adelante lo vamos a mirar un poquito en Hechos 8,
que había un hombre que estaba influenciando todo un territorio, que es el territorio de Samaria, porque él hacía proezas demoníacas y la gente vivía admirada por lo que él hacía. La Biblia dice más adelante en Hechos 16 que había una mujer que ella le adivinaba toda la ciudad, una ciudad que se llama Filipo, ahí donde evangeliza Pablo, y adivinaba tanto que en un momento determinado dice que le daba grandes ganancias a los dueños. Vivían de eso. ¿Qué quiere decir? Ese es un segundo nivel, donde una ciudad donde hay tanta brujería, hay mucho engaño. Y donde hay engaño, la palabra no prospera. Y a mí es una de las cosas que me desafía de Neiva y el Huila. Nosotros sentimos que la parte fuerte del Huila es el ocultismo. El profeta Robles la vez pasada lo dijo acá. Nosotros ya lo hemos sentido así. El profeta Robles dijo, vino y un demonio cuando lo vi en la cara, un brujo en la cara diciendo, ¿a qué viniste a Neiva? Porque hemos visto cómo en esta cuadra había un brujo allí, que después otro allá y otro allá. Gracias a Dios todos desaparecieron. Pero no es tan fácil irlos moviendo, porque hay mucha brujería y en los pueblos del Huila, brujería por todos lados. Porque es un segundo nivel. Porque el nivel de brujería lo que hace es crear una atmósfera, una telaraña de engaños. Y está el tercer nivel, que es el personal, que Jesús atacó los 3 terrenos. ¿Dónde están los 3 terrenos? Se los voy diciendo. Yo estoy diciendo porque tengo que correr. Acuérdese cuando Jesús entró al Gadareno a hacer la liberación. ¿Qué pasó antes de llegar Jesús allá a Gadara? Se desató una tormenta. No podían, le hacían y no podían llegar. Eso no es un mar, eso es un laguito. Esa de cuenta como si la laguna del Juncal, 3 veces más grande o 4 veces más grande, usted fuera y nunca puede llegar al final, porque una tormenta no lo deja avanzar. ¿Quién se levantó? El diablo que no quiere dejar llegar. Y dice la Biblia que cuando Jesús tocó la tierra de Gadara y hizo la liberación del Gadareno, uno diría, todo el mundo está en paz. Por fin este tipo que a todos los amedrentaba estarían felices porque lo hizo libre. ¿Qué hizo? Por favor, váyase de nuestro territorio. ¿Por qué? Porque ese era un territorio que estaba gobernado por una potestad. Y Jesús dijo, no, se van los diablos y ahí sí me voy yo. Y sacó 6,000 pueblos y le dijeron, te pedimos un permiso, déjenos entrar los cerdos. Quiere decir que es una tierra que está entre el pueblo judío, pero criaban cerdos, que es algo totalmente contrario a lo de los judíos. Quiere decir que esa región estaba apoderada por el paganismo, y lo muestra porque mínimo habían una finca con 6,000 cerdos, que es algo que ni comen los judíos, ni lo pueden tener, y mucho menos pueden trabajar con eso. Entonces, ¿por qué están en Israel esos? Porque ese lugar estaba poseído por una potestad y un príncipe. Pero además de eso, hay un nivel territorial, hay un nivel espiritual de engaño, porque lo que sucede es que el hombre que va a ser libre, ¿a dónde vive el que está siendo libre? ¿A dónde se la pasa? ¿A dónde se la pasa? En el cementerio. Pero él, esa región donde él va a estar es Decápolis. Decápolis tiene 10 ciudades. Y él es de Decápolis, como decir, él era del Huila, pero estaba en Neiva. Pero él es cercano a una región del Huila. Entonces dice, ¿por qué termina en el cementerio? Esa predicación ya le he dado y lo he explicado muchas veces, pero lo que sucede es que existe una gran posibilidad que él quedó enganchado con un tema de una pérdida de un ser querido. Y tenemos manera para demostrarlo. Por una traducción de la palabra se da cuenta que él quedó enganchado y posiblemente entró en una amargura y en un dolor tan profundo que no se quiso apartar nunca del cementerio. No era porque era satanista que la pasaba con una camisa negra tocando roda en el cementerio, sino era porque él estaba atado a algo en el cementerio. Pero además de eso, internamente, cuando Jesús le pregunta ¿cómo te llamas? Dice, yo soy legión, salen 6,000 demonios. Quiere decir que Jesús ese día confrontó todas las 3 áreas. Lo territorial, lo que se estaba moviendo en ese ambiente y lo que estaba en él. Y ese día todos fueron libres. Por eso él le dice a Jesús, déjame seguirte. Y le dice, no, vete a tu región, ve a Decápolis, ve a predicarle a 10 ciudades tu testimonio, porque a las 10 ciudades las tenía influenciadas. Entonces, hay que atacar el mundo espiritual. Por eso es que necesitamos crecer espiritualmente. Porque es decir, una potestad no se va simplemente así nomás. Son potestades que están ahí, ya de pronto mañana explicamos un poquito de eso por algo. Entonces, después de esto, la gran pregunta que la gente siempre se hace, y me han hecho muchas veces, es, ¿realmente una persona cristiana que viene a una iglesia, un espíritu la puede influenciar? Ahí está la pregunta del millón. Porque primero, tenemos que definir qué es ser cristiano.
Porque yo creo que el que es cristiano, pues el diablo lo puede atacar, pero no lo puede dañar o influenciar. Cuando enseñé hace 15 días lo de el Salmo 91, expliqué Hechos 10:38 que lo primero que hace el diablo con todo el mundo es usar la tentación, y una vez que la persona comienza a caer en tentaciones, sigue su segundo escalón, y es la opresión. Y yo creo personalmente, por mi vivencia y por lo que voy a explicar esta noche, la vivencia con muchas personas, que hay cristianos que han cedido a las tentaciones y el diablo ha comenzado a oprimirlos. Y hay evidencias bíblicas y hay evidencias que yo me he encontrado en el caminar. No están poseídos, porque poseídos no pueden estar, porque el Espíritu Santo está en su espíritu. Entonces tenemos que entender que la salvación tiene tres partes. Así como hay una era pasada, una era presente y una era futura, la salvación está pasado, presente y futuro. Es decir, usted ya fue salvo cuando recibió a Jesucristo. Usted será salvo de la vida venidera en el futuro. Pero ¿dónde estamos ahorita todos nosotros? En el presente. Y su espíritu está completo en Dios, pero su mente todavía piensa cosas que no debe pensar. ¿No le parece a usted? Ese mismo corazón que usted viene y dice: Señor, yo te amo, tú eres mi refugio y mi descanso. Puede que mañana o pasado mañana, no, eso fue antes del 24 porque usted ya es nuevo en Cristo Jesús, decía un par de groserías. Y decía: yo a esa mujer la odio. Pero pues por esa misma el fin de semana dice: Señor, yo te amo, Jesús. Entonces, esto no lo hace usted malo. Pueden pasar 4 cosas o 3 cosas más que 4. 1, todavía usted está atado a la carnalidad, que esta es la más grande de todas. O sea, la más grande de todas es esa, que usted esté atrapado en la carnalidad. Todavía su carne, en el genio, en la ira, por decir algo, ahí lo domina, usted se prende fácil. Entonces no es fácil hablarle, es complicado hablarle, todo ese tipo de cosas. Usted es paciente mientras está dormido, pero aunque hay gente que aún durmiendo pelea. Hay gente que vive fruto de sus decisiones y por eso pasan muchas cosas, porque han hablado, han cedido a tentaciones una y otra vez y por eso viven lo que viven. Y otra puede ser que detrás de eso lo que ya está comenzando es a ser una influencia espiritual de maldad. Entonces, como el seminario yo no hablar de la carne, yo he hablado en otras escuelas, yo estoy hablando de espíritus. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Es pedirle a Dios discernimiento. El problema que yo vivo, Señor, es un problema con mi carnalidad, mi debilidad humana mi problema que estoy viviendo es fruto de las decisiones que yo he estado tomando últimamente, o definitivamente, posiblemente mis decisiones y mi carnalidad están siendo alimentadas por un espíritu. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues ser libre de él. Amén. Entonces, el propósito de la liberación, y ya vamos a entrar a eso, ya así como tal, ya eso es todo un poco para que tengan un panorama general, está en Lucas capítulo 1. ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor quiere hacernos libres? 68, 69, 71 y 74, estos versículos. Pues usted tiene que entender cuál es el propósito original. ¿Por qué apareció Jesucristo? Las personas piensan que Jesús solamente apareció para llevarnos al cielo y ya. Pues si fuera para eso, la idea es recibir a Cristo y de una vez irnos muriendo. Jesús no solamente es eso. ¿Por qué estamos todavía en la tierra y no nos ha llevado antes? Porque el Señor quiere que en la tierra experimentemos la vida eterna. La vida eterna no comienza cuando usted se muere, la vida eterna comienza cuando usted recibe a Cristo. Y dice la palabra: bendito el Señor y Dios de Israel. Está hablando Zacarías de Jesús, cuando era un bebecito, estaba por nacer, o había nacido, no me acuerdo bien en ese momento. Y dice: ha visitado y ha redimido a su pueblo. No, está por nacer. Y nos levantó un poderoso Salvador. Esto expliqué esto hace un mes o algo. ¿Quién es ese poderoso Salvador? Es Yeshua. En la casa de David su siervo. 70. Como habló por la boca de sus santos los profetas, que fueron ¿qué? Desde el principio. 71. ¿Salvación de qué? De nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Acuérdese que los que lo aborrecen a usted
No son ellos, sino lo que hay detrás de ellos. Por eso Pablo dice, mi lucha no es contra sangre y carne, sino contra las fuerzas espirituales de maldad. Quiere decir, Pablo está diciendo algo. Ya Pablo está diciendo que el ser humano sin Dios es influenciable por el mundo espiritual de maldad. Y acá dice que el Señor apareció para salvarnos ¿de qué? De nuestros enemigos y de los que nos aborrecen. No hay alguien que más lo aborrezca a usted que el diablo. Usted tiene que saber eso. Por eso con el diablo no se juega. Ni hacemos alianzas. No nos metemos con lo oculto ni con lo oscuro. El diablo no ama al ser humano. Y mucho menos a los cristianos, que son la creación del presente era. Son los hijos de Dios. La primera era con los ángeles. Ahora nosotros somos la segunda creación de Dios en la era presente. Y somos los hijos de Dios. ¿Y qué hizo el diablo con la primera era? Quiso arrastrárselo y llevárselo. ¿Usted qué piensa que quiere hacer con el ser humano? Lo mismo, arrastrárselo y llevárselos. Porque él ya sabe que ya está condenado. Usted tiene que saber, el diablo no lo ama a usted. Ni ama a su familia. Y dice acá, salvación de nuestros enemigos de la mano de todos los que nos aborrecen. 74, ¿qué dice? Que librados de nuestros enemigos, ¿qué es lo que tendría que hacer usted? 75. Y lo voy a decir rápidamente los proyectos. En santidad, en justicia delante de Él y de todos nuestros días. Acá dice estos pasajes para resumirle rápido 4 propósitos. Número 1, la palabra servicio acá tiene 2 significados. Número 1, adorar a Dios sin temor. Dios nos vino a ser libres de los diablos. ¿Para qué? Para adorar sin temor. Los que temen son los que vienen a idolatría. Nosotros adoramos al Dios vivo. Y Dios quiere hacernos libres para que tengamos libertad de adoración. Lo segundo dice para que les sirvan sin temor, para que podamos servirle a Dios. En lugar de dedicar nuestras vidas para servir al pecado, ahora se la dedicamos ¿a qué? Dios nos quiere hacer libre para servirle a Él. No hay algo más especial que servir a Dios. Tal vez uno se pueda cansar, habrán días aburridos, habrá un día donde los niños no lo aguantan. Pero dele gracias a Dios que es un privilegio servirle a otras personas. Que usted vaya al cielo y decir, mi vida sirvió para algo, no solamente para sentar y respirar aire y comer y de servir. Yo bendije a otros, fui un canal para otros, porque Dios me hizo libre para servirle a Él. Lo tercero, me hizo para qué libre, para que yo viva en santidad todos los días y para que pueda vivir en justicia. Quiere decir que la persona que experimenta la salvación tiene que experimentar estas 4 cosas. Es una persona que comienza a ser libre para adorar, es una persona que es libre para servir, es una persona que es libre para caminar en santidad y es una persona libre para hacer lo que es recto acá en la tierra. Por eso necesitamos ser libres. Cuando la gente dice yo no puedo hacer lo correcto, yo no puedo hacer lo correcto, lo que está diciendo usted es Dios no me ha hecho libre. Pero dice que Jesucristo apareció como un salvador para liberarnos de todos nuestros enemigos. Entonces, si usted no puede hacer lo que es justo, el Señor lo quiere hacer libre para que usted haga lo justo. Si usted dice, yo no puedo caminar en santidad, a mí me gusta hacer cosas malas, yo tengo esto, yo hago lo otro, yo caigo en fornicación, un montón de cosas, dígale, Señor, tú dices que viniste a aparecerme para hacerme libre de todo lo que no me deja caminar en santidad. Porque eso es liberación. Liberación no es caerse y gritar como loco, la liberación es que usted se levante para ser libre de sus ataduras, pueda servir, adorar, cantar, caminar en justicia. ¿Usted sabe por qué el diablo miraba a Job con tanto y se lamía los bigotes? Porque él le dijo a Dios, yo ya hice caer a Adán y te aseguro que voy a hacer caer a Job. Déjamelo. Porque acuérdese que Dios dejó que Satanás entrara al jardín. Ahora que le está diciendo a Job, déjame entrar a su casa, porque tú lo tienes rodeado. Lo que no sabía Job, por eso Job no sabe lo que está pasando, porque Job posiblemente lo escribió Moisés, este libro, o Esdras, pero más posible Moisés. Entonces, Job nunca supo que paralelo a lo que está viendo en la tierra, había otra película que se estaba haciendo en el lugar celestial, en el trono de Dios. Entonces, en el trono de Dios se dio una película y es esa. Entonces, que Dios le dijo, pues tócalo. Y tócale todo lo que tienes, pero no lo puedes matar. Y te puedo decir que si yo meto la mano, él no me va a maldecir. Y él le dice, déjame y verá que él te va a maldecir. Y al final, ¿quién ganó? Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que por más difícil que sea, uno sí puede vivir en justicia y en santidad.
Si a este hombre le quitaron todo y pudo hacerlo, nosotros, lo único que le puede quitar a usted es la cerveza de la mano y el cigarrillo de la mano. A él le quitaron la familia, le quitaron su salud. Llegó un momento donde se rascaba con una teja de barro por la sarna que le dio. Perdió en 3 días todo lo material que tenía, todas las ovejas se murieron y todo. Su esposa, bueno, ahí no perdió mucho, pero... Usted dirá, está siendo despectivo y está con la mujer. No, es que ella le dice, ese Dios que usted tiene, yo usted me muero y me mato con ese Dios que tiene. ¿Sí? Imagínate una mujer que busca consuelo y decir, no, mano, usted mátese ya con él. ¿Usted para qué sirve a Dios? Ella estaba siendo usada por el diablo. Entonces cuando Dios se la quitó, pues yo digo, no sé qué, que perdió mucho. Ahí. Pero él decía, Señor, no sé qué me pasa, esto, se lamentaba, pero no maldijo a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos hace libres. Lo que nos está mostrando a través del libro de Job es que hay hombres que sí temen a Dios y pueden hacerlo justo, pueden hacerlo recto, a pesar de lo que vivan, a pesar de sus tentaciones, a pesar de sus luchas, a pesar de todo. Por eso para mí es una inspiración, no porque se le caigan otras cosas y que Dios nos guarde, sino porque sí se puede vivir justo en un mundo siendo difícil. Porque Jesús apareció para hacernos libres ¿de qué? De todos nuestros enemigos, para poder vivir en santidad y en justicia. Ese es el propósito de la liberación. No es para hacer show, no es para que la gente grite, no es para otras cosas. Tiene un propósito la liberación. Es porque si no somos libres, estas 4 cosas no se ven en el pueblo de Dios, no se pueden cumplir. La gente adora a Dios, pero ahí como con una somnolencia, con un aburrimiento. Su servicio no es tan apasionado y mucho menos su nivel de santidad y de justicia acá en la tierra. Así que vamos a mirar algunos versículos que nos muestra de que un creyente sí puede ser atacado e influenciado por un espíritu. Vamos rápidamente a mirar unos textos bíblicos. Efesios capítulo 4, versículo 27. Mañana, entre 8 días. Estoy pensando en la iglesia. Mañana hacemos un pequeño break porque hoy no hay ni agua, ni pasteles. Y como están ayunando, ¿para qué vendemos pasteles? Mañana le vendemos pasteles a los que no ayunan. Efesios 4, 27. Bueno, 26. No tienen frío. No, pues démoslos. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar. La palabra lugar ahí es ventana. Quiere decir que el diablo necesita una ventana. Lo que está diciendo Pablo, y no lo está escribiendo a inconversos, a cristianos. Dice, no le des una ventana, no se la abra. Porque usted cuando uno lee estos pasajes, uno piensa en la mente occidental del siglo XXI. Se tiene que trasladarse allá. ¿Cómo es en las casas? No como las nuestras. Entonces, ¿dónde entraban los ladrones? No era por la puerta, era por las ventanas o por el techo. Por eso cuando hay un milagro de que bajaron a un paralítico, ¿cómo lo bajaron? Destaparon el techo. Entonces, ¿cómo hicieron para subir y bajar? Si uno piensa en la casa de hoy en día, escaleras, un montón de cosas. No, es que tenía una manera diferente de construcción. Entonces, lo que está diciendo él es algo que ellos entienden muy bien en esa cultura, y es, el diablo no va a entrar por la puerta. ¿Por dónde va a entrar? No necesita algo grande, necesita algo pequeño y comienza a trabajar. Dice, no le den una entrada al diablo. ¿Cómo se la damos? Viene hablando de un contexto del enojo, de la maledicencia, de todo este tipo de cosas. Entonces quiere decir que los cristianos sí pueden ser atacados si le dan lugar al diablo, porque Pablo dice no se lo den. Quiere decir que se lo pueden dar. Número 2, Santiago capítulo 4, versículo 7, que es de mis textos favoritos. Lo citamos una y otra vez. Sométanse a Dios, resistan al diablo. ¿Qué es la palabra resistir? La palabra resistir es una palabra que se usa específicamente para el tema de la lucha. Y resistir es un tema de hacer una lucha que se hacía de manos. Entonces lo que está diciendo es, sométanse a Dios y resistan, y Él se va a ir. Y eso no se lo está escribiendo a personas inconversas, se está escribiendo a cristianos. Quiere decir que lo que está escribiendo el apóstol Santiago, que es el apóstol principal de la iglesia cristiana del Nuevo Testamento, él es el que dirigía la iglesia. Él, que es el hermano de Jesús, está diciendo que una persona puede estar bajo un ataque del enemigo, y que para poder quitarse ese ataque del enemigo tiene que someterse a Dios, hacerle lucha, y él se va a ir, pero sí puede venir. No sé si me estoy haciendo entender.
Porque ¿para qué resistir a alguien que no está? Hay que resistirlo es porque ha venido a hacer resistencia. Entonces puede ser que lo que usted no lo está dejando avanzar es que algo está parado dentro de usted, o al frente de usted, perdón, para hacerle resistencia. Y ese algo o esa entidad espiritual de maldad está ahí operando. ¿Qué dice el apóstol Pedro, que vivió en carne propia esto? Primera de Pedro capítulo 5 del 8 al 9. El apóstol Pedro vivió esto. Usted sabe que el apóstol Pedro fue zarandeado por Satanás. Y él dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como ¿qué? Dice: al cual lo resistir, ¿cómo? Versículo 9. El cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todo el mundo. Entonces, si usted une los dos versículos que está diciendo Pedro, hay que estar velando y estar en mucha sobriedad por una razón. Porque hay adversidad que ha sido provocada por el diablo y lo está usando. ¿Para qué? Para hacerlos caer. Porque anda como un león rugiente. Pero ustedes lo pueden resistir firmes en la fe. El problema es cuando la fe decayó y ya usted no lo está resistiendo. Entonces el diablo comienza a ir corriendo las líneas y comienza que esa tormenta que ha creado en estos padecimientos en el mundo entero comienza a crear una tormenta interior en una persona. ¿Qué más dice la palabra? Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 10 y 11. Quiero que ponga esta en la NTV, por favor. Si ustedes perdonan a este hombre, ¿qué dice? Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes. 11. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Pablo, con toda su poderosa autoridad apostólica, porque si hay un hombre que tiene autoridad en el Nuevo Testamento, para mí es Pablo. Dice Pablo: yo sé que si no logramos perdonar a ese hombre, hay un hombre, que después hablamos de que ese hombre es un hombre que cometió muchos problemas en la iglesia de Corintio, y Pablo dice: yo no puedo estar en la reunión que van a hacer, pero mi espíritu sí va a estar, y yo lo perdono si ustedes lo perdonan. Pero yo les digo que lo perdonemos, porque si no perdonamos, Satanás se va a aprovechar de nosotros. Quiere decir que el diablo puede sacar provecho donde hay odio en un creyente. Mire lo que dice Filipenses 2. Voy a leer de esta versión, El Mensajero. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Esto es para las que no tienen nombre para sus hijas. Le pueda colocar a Evodia y a Sintique. Lo voy a leer en esta versión que es maravillosa, porque este texto lo he estudiado ya antes y por eso sé que aquí está una traducción genial. Animo a Evodia y a Sintique a que arreglen sus diferencias y hagan las paces. Dios no quiere que sus hijos guarden rencor. Y por supuesto, si sigo que es un personaje, está ahí para ayudarlas a resolver sus asuntos, haz lo mejor que puedan con ellas. Estas mujeres trabajaron por el mensaje mano a mano con Clemente y conmigo y con los demás hermanos y colaboradores. Recuerde que sus nombres también aparecen en el libro de la vida. ¿Qué está diciendo esto? Pablo está diciendo que Sintique y Evodia van a ir al cielo, pero que en la iglesia no se pueden ver. Entonces le dice: yo les pido. O sea, ellos tuvieron que pasar por una vergüenza, porque en la iglesia se lee esto. Entonces yo, supongamos, digo: Julano de tal y Julano de tal, les quiero decir aquí entre nosotros que se arreglen porque ustedes se odian. Y toda la iglesia iba a leer esto. Entonces Dios, con mucho amor, pero con una exhortación firme, le dijo: tienen que resolver ese asunto porque ustedes dos han trabajado en el Señor y ahora se están odiándose. Y no pueden haber rencor entre ustedes, porque están escritas en el libro de la vida, pero su rencor les va a acabar y el diablo va a ganar ventaja. Tendríamos que hacer en la iglesia eso: Julano y Julano. Necesito que se pidan perdón. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, otro pretexto.
No me lo olvide, Evodia y Sintique para las mujeres que están ahí pensando, ¿qué nombre? Dios me habló hoy. Evodia. Uy, raro ese nombre, ¿no? Ahora bien, el Espíritu Santo, ¿quién dice? Nos dice claramente que en los últimos tiempos, ¿qué le va a pasar a algunas personas? ¿Quiénes apartan de la fe? ¿Los mundanos o los cristianos? Entonces es sencillo. Pablo está advirtiendo que cuando pase el tiempo, cuando dice, ahora viene el Espíritu, dice claramente que en los últimos tiempos, la palabra último significa en griego lo último de lo último. Entonces cuando dice Pablo, cuando llegue lo último de lo último, lo que va a pasar es que los creyentes, algunos se apartarán de la fe. ¿Qué los apartará? Espíritus engañadores y burladores, porque ellos los escucharán. Entonces uno dice, ¿cómo termina una persona escuchando espíritus engañadores si un día escuchó a Jesús en su palabra? Ahí viene ya otro mensaje que ya mañana vamos a conectar con todo esto, y es la trampa. Tenemos que guardar nuestro corazón, porque lo que más el diablo quiere hacer es llenarnos de resentimiento en estos tiempos. Porque el resentimiento tiene el potencial de abrir la puerta para el espíritu de engaño. Se lo va a mostrar bíblicamente. El problema no es decir yo estoy odiando y no la puedo ver. Eso es un problema grave. Pero el más grave es que detrás de esa dureza se abre una puerta para que venga un espíritu de engaño. Entonces, me encuentro continuamente que ya hay personas que están en el judaísmo y en otras cosas, y usted les pregunta siempre, ¿y usted fue? Sí, yo fui a una iglesia 20 años, ¿y por qué se fue? Y siempre va a haber una inconformidad con la iglesia. No me dejaron, no me hicieron, yo ya no creo eso, allá no estudian la Biblia como uno debe estudiarla, allá no creen en las fiestas, allá no creen en un montón de cosas, y eso yo digo, nosotros también estudiamos la Biblia y hemos entendido cuál es el mensaje y otras cosas más que he visto. Entonces la gente, lo que detrás de esa carga que se llevan un espíritu de confusión. Entonces por eso van a terminar escuchando espíritu y la doctrina de demonios. Mire, se lo voy a decir. El espíritu del judaísmo lo que genera es apatía al ser humano. Y se va a encontrar que siempre va a ser la marca. Porque ellos dicen que hay que pasar muchas horas estudiando bien la Biblia. Porque nosotros no la estudiamos bien. Porque no le decimos a Dios el nombre correcto. Porque no le decimos a Jesús el nombre correcto. Y porque no le decimos un montón de cosas correctas. Y que ellos sí saben cómo es el nombre bien de Dios. Pero no tienen nada de misericordia por las personas, se lo puedo asegurar. Porque no piensan en la salvación de nadie, piensan en el conocimiento de ellos. Entonces Jesús dijo, yo no quiero más misericordia que lo que ustedes hacen. Le dijo a los fariseos de esa época. Porque yo podría esta noche dedicarla en mi casa para estudiar, pero decido más bien que necesito servirle a las personas, porque las personas necesitan. No se trata solamente de usted comer y comer y comer, sino necesita poder. La gente tiene necesidad. Y necesitamos enseñarle a la gente la palabra de Dios, con amor, con misericordia, hacerle y todas esas cosas. Entonces el espíritu del judaísmo, presente en estos tiempos, lo que hace es que vuelve rígido el evangelio. Y las personas pierden de vista lo esencial. Pero lo que no saben es que pueden correr un gran riesgo, porque yo no mando al cielo a nadie ni al infierno, pero pueden correr un gran riesgo que detrás de una cosa, por ese apetito. Acuérdense que Pablo dijo que hay 2 hombres que lo abandonaron también a él porque anduvieron aprendiendo y nunca llegaron al conocimiento de la verdad, que se llama Emineo y Fileto. 2 hombres que dejaron también a Pablo. Eran parte de su equipo de trabajo, así como Demas, y ellos dice Pablo, ellos duraron aprendiendo, pero nunca llegaron al conocimiento de la verdad. ¿Por qué nunca llegaron al conocimiento de la verdad? Porque para que la revelación no es exclusiva para de gente inteligente, la revelación es para personas hambrientas. Dios no le va a revelar sus misterios a alguien. Estas personas pueden conocer, pero no entienden las cosas espirituales. Y dice la palabra aquí que llegará un día, cuando llegue el final del final, que gente que iba a una iglesia, por ese espíritu que rechaza la verdad,
y la revelación de Dios y su presencia se irá resentida, y el diablo sabe que son presas fáciles para que enseñarles lo que ellos quieren escuchar. Y miren lo que dice el apóstol Juan en primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 16, para que vea si un cristiano puede ser atacado o no puede ser atacado, influenciado. Y si se sigue dejando influenciar, es donde entra la opresión. Nadie termina oprimido de la noche a la mañana. Dice: queridos amigos, no le crean. Pues póngame en la TV, en la Reina Valera, perdón. No creéis a qué, a todo espíritu, sino que dice: probad los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Miren lo que está diciendo Juan está diciendo, no dice prueba a los profetas, prueba a los espíritus. Quiere decir que detrás de un falso profeta lo que hay es un falso espíritu. Y dice: prueben los espíritus, porque la persona uno lo puede engañar. Porque la gente es muy susceptible al engaño, sobre todo con el ámbito de los profetas. Porque los profetas generan una sensación mística en la iglesia, porque ellos, así te dice el Señor, te va a pasar esto, te va a pasar esto. Entonces la gente le genera como una especie de ¿qué? De un gurú del futuro. Y como la gente tenía ese apetito de saber qué le va a pasar en el futuro, pues un profeta es una mezcla el problema no es el profeta, el problema es la gente que se desvía tras la visión correcta. Entonces el diablo, como ya sabe eso, que la gente tiene una mística con saber qué le va a pasar, el futuro, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué dice? Ok, yo ya sé eso. Les voy a mandar unos falsos. Y por eso Juan, que está entrenando a la iglesia, le dice: pruebe a los espíritus, porque probándolos sabrán si el profeta es de verdad o no es de verdad. Y dice el versículo 2: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Y este es el espíritu de quién? Y eso es lo que vamos a ver. Si desde Juan estaba viendo el anticristo, se imagina lo que va a pasar en el final. Dice: el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis ¿qué? Vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 5. Ellos son del mundo, por eso hablan cosas del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios oye, y el que no es de Dios no lo oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Quiere decir que hay un oído para el error y hay un oído para la verdad. ¿Y qué tiene que hacer usted? Tiene que desarrollar el oído para la verdad. Por eso me gusta borbandearle de mucha Biblia, porque la palabra de Dios tiene que comenzar a morar en abundancia en nuestros corazones. Yo puedo pararme aquí, darle 4 versículos y contarle 10 testimonios de liberación, y todo el mundo, wow, y pastor, ¿y cómo fue? ¿Qué vomitó? Y vomitó para arriba, vomitó para abajo, y todo ese tipo de cosas. Pero no se trata de eso. Yo quiero enseñarle la palabra de Dios, porque usted tiene que alinear su oído y comenzar a tener un apetito por la verdad. Porque en algún momento determinado, ¿cómo hace usted para probar los espíritus? Porque las personas pueden a usted posiblemente engañarlo. Pero por eso dice Pablo: no pruebe a las personas, pruebe los espíritus. Si la doctrina es de Dios o no es de Dios. Y dice que para saberlo solamente lo sabe si el espíritu de verdad que está en usted le da testimonio. Entonces, si usted se aparta de esa presencia, usted comienza a ser, o la persona comienza a ser presa fácil de las obras de la oscuridad y de las tinieblas. Así que estos pasajes nos muestran que un cristiano puede ser influenciado. Así que solamente tengo el tiempo para decirle personas, y mañana seguimos, porque el tiempo se nos está agotando. Porque en la Biblia hay personas que literalmente nos muestran que fueron influenciadas siendo cristianas, que iban a una iglesia, siendo hijos de Dios. Y vamos a ir rápidamente a Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del 1 al 3. Yo pensé que me iba a rendir más el tiempo, pero no. Pero cierto hombre llamado Ananías, con su mujer Zafira, ¿qué dice la Biblia? Y sustrajo el precio, sabiendo también su mujer, trayendo solo una parte,
y la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó? Esa palabra es fuerte. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad? Y usted ya sabe qué pasó. Después, cuando estudiemos el contexto de por qué entran los espíritus, vamos a estudiar qué fue lo que pasó. Pero la palabra llenar significa hacer repleto, atiborrar, satisfacer y rellenar un hueco. Quiere decir que lo que había en el Ananías, ¿qué era? Un gran hueco que Satanás se aprovechó muy bien para llenar su corazón. ¿Y cómo termina la historia? Él y su esposa mueren los dos. Y ellos iban a la iglesia, estaban en la congregación. De por sí dice así, esta era una de las predicaciones que daban en los campamentos de jóvenes donde invitaban. Dice: llamen a los jóvenes, y entraron. Dice la Biblia que los jóvenes sacaron de la iglesia, del templo, los sacaron cargados y sacaron. Y después pasaron 3 horas y llegó Zafira y Pedro la llamó y le dijo: yo quiero hacerte una pregunta. ¿En cuánto vendieron la heredad? En tanto. ¡Pin! Muerta. Y llaman a los jóvenes: sáquenla. Dice que la sacaron del templo. Usted se imagina un hermano que no es ninguno de ustedes, que diga: Jesús Adrián, venga, sáqueme este para acá, y lo saquemos de acá por toda la mitad, muerto. ¿Cómo quedan todos ustedes? Nunca en la vida voy a volver a mentir. ¿Sí o no? Por eso Dios les dio una enseñanza didáctica, se llama eso. Entonces todo el mundo, ¿cómo quedó? Dice: y el temor se acrecentaba en la iglesia. Porque así todo el mundo dijo: no, mano, eso no se puede uno con cuentos de que aquí va a mentir. El Espíritu Santo saca hasta las mentiras de la iglesia. Porque el nivel de unción que tenía la iglesia era tan fuerte que no había tiempo para mentir. Entonces esta gente que era hermano de la iglesia, encontró Satanás un hueco y lo supo aprovechar. ¿Y cómo terminan ellos? En una muerte. Otro pasaje, Judas, Juan capítulo 13, versículo 2. Póngale la secuencia, 13:2. 13. Y cuando cenaban, como el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. La palabra corazón, ¿qué es acá? Pensamientos. Satanás venía martillando y martillando a Jesús que lo entregara, pero él no encontraba una razón lógica para entregarlo, que después vamos a mirar la conexión de por qué entran los demonios. Y lo venía martillando. Pero mire lo que dice el versículo 27. Y después del bocado, ya no le puso más en el corazón, sino el diablo entró en él. Y entonces Jesús le dijo, no a Judas, la gente ha leído mal esto. ¿A quién se lo dijo? Al diablo. Le digo: yo sé lo que tú estás por hacer, y lo que vas a hacer, hazlo ya. Esta fue la última noche, esto fue un jueves en la noche, perdón. Y le digo: yo sé lo que estás por hacer, y yo quiero que lo hagas rápido. No le está hablando a Judas, le está hablando al diablo. Porque ya primero comenzó a trabajarlo, le puso pensamientos. Él cedió, hasta que ya entró. Y esa palabra es fuerte: entrar en él. Mire lo que dice Lucas 22:3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. Tremendo, a mí me parece esto muy tremendo. La Biblia nunca deja nada al azar. La Biblia quiere saber y quiere decirnos a todos cuando la leamos que uno de las 12 personas que caminó con Jesús, ¿usted sabía que Judas recibió liberación, hizo liberación de demonios? Por lo menos hizo liberación de los demonios, y ahora un demonio lo tiene poseído. Es duro. Yo llevo años estudiando el caso de Judas. Podría llamarle un libro si algún día escribo. Le llamaría el caso de Judas. Yo llevo años estudiándolo. Porque dice Marcos capítulo 10:8, Mateo 10:8, lea este pasaje.
Dice, sanad a los enfermos. Está diciendo a los 12 apóstoles. ¿Qué más les dice? Limpiad a los leprosos, resuciten a los muertos, echa fuera a los demonios, de gracia recibiste. ¿Qué está diciendo ese pasaje? Que los 12 apóstoles pasaron por sanidad y por liberación. Y ahora les dice, de lo que yo les he dado a ustedes, ahora ustedes vayan a dar. Quiere decir que él experimentó sanidad y liberación, y él fue usado para sanidad y liberación. Pero ahora el diablo lo tiene atado en una cadena que no puede salir. Yo sigo creyendo que él tuvo una oportunidad de arrepentimiento cuando botó las monedas y salió corriendo. Él tuvo esa oportunidad. Yo no sé si estará en el cielo, no lo sé, pareciera que no, por lo que dice la palabra, entender la palabra, pero él tuvo ese momento, y lo último lo que hizo fue ahorcarse, porque él devuelve las monedas. O sea, quiere decir que él tuvo un acto de remordimiento. El diablo, cuando lo soltó, él tuvo ese acto de decir, ¿yo qué hice? Y devuelve las monedas. ¿Y qué hace la gente? Yo no le puedo recibir las monedas ya. Cómprele un campo para que ahí esté él. Y él se ahorca, y bueno, ya saben qué es lo que pasó y todas las cosas, pero yo creo que él tuvo el momento de ese espacio para decir, es el momento para que digas perdón. Entonces es muy misterioso, ¿no le parece? Pero lo que nos dice la palabra es que alguien que comió con Jesús, alguien que durmió con Jesús, alguien que vio milagros con Jesús y que sus manos fueron usadas para sanar a otros, terminó con el diablo adentro. El caso de Simón, y es el último que leemos, Hechos 8. Ese es de los casos más fuertes, de los casos bien raros. Dice Hechos 8:9. Solo vamos a... Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Ese es el segundo nivel de guerra espiritual. Miren lo que produce. Y había engañado ¿a quién? Siempre que hay ocultismo, ¿qué hay? Hay engaño. El engaño, ocultismo, engaño. Haciéndose pasar por alguien grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeñito, ¿cómo será el nivel de engaño que los niños iban a verlo? Y el más adulto, diciendo, este es el gran poder de Dios, y todo el mundo estaba maravillado. Versículo 11, estaban atentos porque sus artes mágicas les habían engañado ¿por cuánto? Mucho tiempo. O sea, en él había algo muy fuerte. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. También creyó Simón. Esta palabra creyó, la hemos estudiado, la hemos mirado, ¿qué es? Y es la misma palabra que se utiliza para creer de verdad. No fue una fe falsa, él la tuvo. Dice, y habiéndose bautizado. ¿Y qué pasa? Se le pegó al líder. Se le pegó a Felipe, que Dios lo estaba usando terriblemente desde los 7 diáconos. Viendo las señales y los grandes milagros que hacía. ¿Y él cómo estaba? Porque él también hacía en el pasado, pero él sabía que era con el engaño, y este sí lo hacía ¿con qué? Con el poder de Dios, y él estaba maravillado con eso. Versículo 14. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Mandaron los duros. Dijeron, tenemos que mandar a los dos que son la cabeza de esto, porque esto ya está un avivamiento poderoso, y que ellos vayan a poner fundamento. Y dice, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Ellos habían creído y habían sido bautizados, habían recibido milagros, pero les faltaba una parte esencial: ser llenos del Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. 17. Entonces le impusieron las manos y recibían el Espíritu Santo. 18. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, dijo, ¿cuánto vale? Deme eso, porque lo que estos tienen, yo lo quiero. Diciendo, dame también a mí ese poder para que cualquiera que yo le impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Versículo 20. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo y con ese don de ciencia que tenía tan terrible, le dijo, tu dinero perezca contigo, porque tú has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón es recto delante de Dios. Y mire lo que dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizás sea perdonado. ¿El pensamiento de qué? ¿El pensamiento de qué? ¿Pero de dónde viene este pensamiento? 23. Porque en hiel de amargura, solo miraremos,
y en prisión de maldad veo que estás. Él estaba en la iglesia, andaba con Felipe, los dos abrazados, y Felipe no lo había visto. De que este hombre se había convertido, pero su conversión le faltaba una parte. Él todavía estaba preso en maldad. No era malo, pero había un área de maldad. Por eso Pedro no lo condena definitivamente, solo le dice: ruégale a Dios, tal vez Dios te perdone. Y mire lo que él dice en el 24. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que de nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Quiere decir que sí había temor de Dios en algo. Lo que quiero decirle es que por eso la palabra dice que tenemos que convertirnos de todo nuestro corazón, porque hay áreas que uno las deja ahí. No, yo ya me bauticé, yo ya esto, lo otro, pero no sigue que Dios. El problema del que es, no es la codicia. La gente dice: no es la codicia, no es la codicia. El problema de qué es, no es el dinero. Tiene dinero, por eso está ofreciendo el plata para el don. ¿Cuál es el problema de él? El problema que tenía Saúl, que vamos a estudiar mañana, él tenía un problema con el reconocimiento. Y en el pasado fue un hombre súper reconocido. Y ahora, ¿qué quiere? Seguir siendo reconocido. O sea, lo que él está haciendo es que él nunca tumbó de su corazón un ídolo. Y es el ídolo de recibir aceptación, reconocimiento, admiración de los hombres. Y pensó que ahora te dejaba la magia y cogía el don de Dios, y él seguía siendo el hombre súper famoso, Don Simón de Samaria. Hasta que viene Pedro, un hombre lleno del Espíritu Santo, y dice: no, amigo, usted no nos viene a engañar acá. Usted se ha bautizado, usted se bañó, pero usted todavía no ha sido libre de la amargura que hay en su alma. Que ahí está la pista que tenemos que seguir. ¿Qué lo llevaba a él a buscar reconocimiento? El rechazo. Y el rechazo genera amargura y un deseo y un apetito por ser reconocidos, que una persona está dispuesta hasta a pagar para que él pueda tener ese don, para que siga siendo reconocido. Así que oremos y démosle gracias a Dios por esta noche. Padre, te damos gracias. La palabra ha sido puesta en la mesa. Ha sido un alimento para nuestro espíritu, para nuestras emociones, para nuestro cuerpo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y de esa palabra hoy me alimento y alimento a tu pueblo, Señor. Hoy nuestro espíritu sale fortalecido. Nuestro cuerpo, Señor, renovado, Señor. Gracias, porque en ti podemos confiar y descansar. Descansamos en el poder de Jesús. Y bendigo tu iglesia. Amén y amén. Que Dios les guarde. Una feliz noche.